algunas ideas con las que vamos a comenzar ya la última sesión de este curso de métodos y procedimientos en la educación superior, en el que hoy vamos a estar tratando dos temáticas esencialmente. Una, en primer lugar, dedicada al rol del profesor, las competencias necesarias para su buen desempeño. Y en segundo orden, les hemos llamado algunos consejos a los profesores para la aplicación de las metodologías activas en la práctica docente, en la educación superior contemporánea, según, bueno, esta información aparece en la lámina siguiente a esta que tiene la información general, o sea, la información del título del curso. Ahí, como ustedes pueden ver, este es el contenido de lo que nosotros consideramos que es necesario que abordemos hoy. A mi modo de ver, es muy importante que nos centremos en el análisis hoy de, vamos a decir, en todo lo relacionado con el rol o el desempeño del profesor en la aplicación de las metodologías activas, dado que hemos ya estado conversando con ustedes sobre, vamos a decir, que la contemporaneidad, los espacios universitarios, la necesidad de reforma, de cambio, de transformación del ámbito universitario contemporáneo a partir de las urgencias que han transformado, que han de cierta manera introducido cambios drásticos en la vida social contemporánea, en la cultura, en la ciencia. Y bueno, la educación no puede estar de espaldas a todo este proceso que hoy se lleva a cabo en el mundo. Tratamos también, bueno, lo relativo a cómo llegamos a la necesidad de atender lo relacionado con las metodologías activas y el rol entonces que tiene o la significación que tienen las metodologías activas en este ámbito de cambio, en este ámbito de transformación que se vive y que es muy necesario en nuestras universidades para, digamos, para que sean más efectivas las adquisiciones, más duraderos los aprendizajes y que esos aprendizajes permitan, vamos a decir, que el desarrollo de la persona de una manera integral y las adquisiciones que ocurran durante toda la vida. La educación comienza en la cuna y termina únicamente en el momento de la muerte del ser humano. Todo ese proceso, toda la vida, digamos que es un proceso de adquisiciones, es un proceso de asimilación y de los conocimientos, de la experiencia y de la cultura que nos rodea. Acercarnos a cómo es la dinámica, cómo podemos transformar esa dinámica de lo que hoy ocurre en nuestras universidades ha sido, vamos a decir, que una motivación importante para lo que hemos trabajado en estos días. De ahí llegamos a las metodologías activas, hablamos, compartimos alrededor de ocho de ellas, compartimos con ustedes en el tema anterior. Entonces nos queda, y yo quería proponerles hoy el tratamiento. Vamos a decir que es un factor muy, muy importante, y diría que hasta decisivo, porque es el factor humano. Y se estaría hablando entonces del docente. ¿Qué le corresponde al docente en toda esta dinámica? ¿Qué rol tiene que asumir? ¿Qué es necesario para que el docente se desempeñe con la mayor eficiencia, con el mayor sentido de utilidad y de atención a lo que su entorno, a lo que la sociedad demanda de él? Entonces, vamos entonces a dedicarnos a hablar de la significación que tiene el docente. Avanzamos ahí en nuestras diapositivas y bueno, vamos al primer punto, que es precisamente el rol del docente. Ahora, yo les había invitado, vamos a decir, a un tema que era un tema de propiciador del pensamiento, y me gustaría comenzar compartiendo con ustedes, o sea, con que se comparta entre todos las visiones de ustedes sobre cuál
ustedes consideran que sea el rol del docente en la contemporaneidad. Después pasaríamos a compartir también las visiones, las percepciones, las ideas que ustedes tienen sobre cuáles serían las competencias que el docente necesita en este ámbito para tener un buen desempeño y aplicar adecuadamente las metodologías activas. Me quedaría una idea por precisar en el orden organizativo que vamos a tener un primer momento de trabajo y les pido por favor que sea exactamente hasta las 8:25. A las 8:25 nos detenemos, hacemos una parada a esa hora, tomamos un receso y bueno, continuamos al cabo de unos 20 minutos para tomarnos un café, prepararnos un té, cambiar de actividad y hacer entonces el último trayecto de nuestra actividad. Pero les pido que sea 8:25 el momento donde hagamos ese alto momentáneo en nuestra actividad. Entonces, retomando lo que les proponía realizar, o sea, que es lo referido al rol del docente, o sea, cómo ustedes consideran que debe ser el rol del docente en las metodologías activas. ¿Quién de ustedes comparte su visión? Yo debo decir que recibí por escrito, todos tenían la libertad de hacerlo por escrito o de sencillamente considerarlo de la manera que más cómodo les fuera, pero sí era importante que pensáramos, que tuviéramos lectura, que tuviéramos análisis en ese sentido. Yo quería decir que la colega María Eugenia Hurtado Bruckner tuve la oportunidad de leer un trabajo que ella compartió y realmente le pediré en algún momento que él nos lo comparta a todos. Creo que es una muy buena visión y bueno, la felicito por las posiciones que ella defendió, la bibliografía que consultó en ese sentido. Ahora, en fin, me gustaría que intercambiemos sobre eso. ¿Cuál ustedes, colegas, piensan que sea el rol del docente contemporáneo? ¿Qué cosa es el docente? ¿O qué debe ser el docente? ¿Cuál es la significación de su rol? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién habla? Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? Sí. Bueno, mi nombre es Gloria Guevara. Hablaría un poquito sí. para aprovechar mientras... a mí me parece, primero me parecieron muy interesantes las dos preguntas, porque son dos preguntas muy actualizadas y muy necesarias de hacernos, sobre todo. Porque claro, el rol del profesor ha cambiado, pero de una manera exagerada, ya que antes el profesor, la información que daba o el conocimiento que mostraba, tenía una actualidad que podía tardarse 100 años en que eso se actualizara. Y actualmente vamos con una velocidad y el conocimiento está tan al alcance de todo el mundo que la actualización es a 5 años, más o menos. Así, sí. Así que, y además en algunas digamos, carreras, hay carreras donde la velocidad, se podría decir, o el avance es muchísimo más constante. Así que cuando estuve investigando sobre eso y leyendo, y saqué algunas cosas que me parecían a mí que podían estar en esta línea, lo que más me gustó es que el rol del profesor actual es un rol de guía. Es un rol de acompañamiento y una cosa que mucho he postulado por esto, y es enseñar a pensar. No hace falta tanta memorización, no hace falta tanta tarea, no hace falta hacer que los niños ya no puedan disfrutar de sus etapas porque están
cargado de tareas y tareas. Entonces, por ahí sería para mí el que debe ser una de las cosas importantes estas. También pienso que debe de promover la curiosidad, la creatividad, porque es importante que con estas habilidades pueda ir trabajando a sus estudiantes, y debe de ser cercano, debe ser disciplinado, ser ordenado, enseñar esto, pero también debe ser cercano. Lo otro es que debe de estar en una formación, el docente debe de actualizarse de forma continua. Y no solamente en cuanto a las metodologías, sino también en cuanto a los recursos existentes o a los contenidos de su disciplina. La otra sería que debe de facilitar, también es importante que exista una comunicación muy cercana por parte del docente con los padres o tutores, y si es posible conocer el entorno social del estudiante, pues esto facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando estuvimos al principio en los módulos, esta fue una de las cosas que remarcó mucho el doctor Soto, y era, por ejemplo, que es muy importante muchas veces por qué un estudiante está sacando malas notas, por qué no está llevando tareas. Muchas veces puede ser que esté viviendo situaciones complejas en su hogar, o por ejemplo también del mismo grupo de estudio, como decir bullying, rechazo, y entonces es importante, el docente tiene que estar, o sea, el papel del docente ha cambiado, ya no es solamente que él llega, da su clase y que los muchachos pasen el examen, sino que ya esto se ha vuelto una enseñanza integral. No solamente tiene un cerebro ahí, sino que tiene un ser humano. Y creo que esa para mí sería como el cambio más importante que habría aquí en cuanto a lo de las competencias, porque si analizamos y recordamos lo que usted expuso y lo que expusieron los compañeros, hay un cambio en cuanto a las metodologías, a un trabajar en grupo, aún hacerlo, ya no hace falta tanta memorización, sino que desarrollar otras habilidades, de trabajar en grupo, de ser respetuoso, de analizar, de complementar, o sea, de incluir. Y creo que, bueno, esto sería en cuanto a eso. No sé si sigo con la otra pregunta o ya. Bueno, yo creo que hasta aquí usted ha dicho bastante y bien. Me permito decirle eso, bastante y bien. O sea, creo que comparto con usted todos los elementos que usted ha subrayado. Me parece muy interesante y una mirada muy atinada a lo que nosotros, o sea, a la idea que hemos estado sosteniendo durante este curso, y que además es congruente con lo que se han defendido en los módulos anteriores. Me parece muy bien, me parece muy bien. Gloria, Bueno, yo le diría que hasta ahí está bien, y después retomamos otras cosas. Vamos a escuchar a otros colegas. Por el momento, manifiesto mi complacencia con lo que usted ha dicho. Vamos a escuchar a otros colegas. Buenas noches, mi nombre es Adelia. Adelia. Sí, creo buenas que noches. Actualmente el rol del maestro, profesor, ha cambiado bastante desde lo que indicaba Gloria, y se ha convertido más que todo el profesor en una guía o mediador que facilite el aprendizaje del estudiante. Esto no quiere decir solo que el maestro se enfoque en la parte cognitiva, en la parte teórica. No debemos olvidar que la parte de información lo podemos encontrar en internet, lo tenemos a mano en las redes sociales o en internet, diferentes materiales didácticos también. Y debemos empezar a trabajar la parte del ser del estudiante. De la misma manera, empezar a despertar el aprender de ellos, ese entusiasmo. El alumno debe empezar
a tener el interés de aprender. No solo es que nosotros debemos vaciar todo el contenido como si fuesen algo blanco los estudiantes, sino saber aprovechar que ellos también saben y compartir con nosotros los maestros. Enfatizaba en lo que estaba analizando, el ser, el trabajar los valores que muchas veces se está perdiendo en nuestra sociedad, los valores, la solidaridad, el respeto mutuo. Y en el primer módulo enfatizábamos la trilogía de casa, escuela y comunidad. Y es la parte muy importante. Y cuando decimos escuela, enfatizamos al maestro. Maestro que guía, maestro que comprende, maestro que realmente ayuda a los estudiantes a que se fortalezcan, parte pedagógica, busca estrategias para empezar a trabajar en un buen ambiente y no en un ambiente que sea algo que el estudiante mismo no vaya a las unidades educativas, ¿no? El trabajar ameno y lo más principal, darles herramientas a ellos para que tengan algo crítico, que ellos evalúen, realicen una autoevaluación de sí mismo. Hoy en día muchas veces nosotros mismos no podemos hacernos una autocrítica de lo que realizamos día a día. Y esto hay que ir trabajando con nuestros estudiantes, hay que ir enfatizando bastante en el ser, en el hacer, porque si nuestros estudiantes solo enfatizamos el saber y tienen un buen manejo de contenidos, hoy en día, más que todo, la humanidad se está dando un volcán fuerte de no tener la solidaridad. Y si tiene el saber y no sabe cómo hacer, ahí vamos a tener muchas dificultades. Entonces, en nuestras unidades educativas debemos ir trabajando con la trilogía comunidad, escuela y familia. Eso sería. Muy bien. Muy bien. Gracias, Adelia. Muy preciso, muy bien enfocado a lo que realmente hoy están, vamos a decir que llamados a hacerlo o a ocurrir los cambios, las transformaciones en el desempeño del docente contemporáneo. Escuchamos a otro colega. Adelante. Comentar que para mí, pues, lo que he visto a mis colegas cuando yo trabajaba en educación superior, he visto de que a los colegas nos faltaba pasión. Un docente se tiene que apasionar con su trabajo, con lo que tiene que hacer. Y cuando uno se apasiona, pues ve más allá de lo que está ahí, ¿no? De los contenidos, todo. Entonces, me parece que eso es lo que lo que falta a los colegas, a los docentes. Y cuando uno tiene pasión, entonces ya va a ver, pues, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a los estudiantes? Ahora hay pandemia, entonces, ¿cómo voy a llegar? Ah, pero había habido esto, el otro, investiga y trata de llegar a lo más a los estudiantes. Y aparte de eso, como dice la colega, la compañera, ver la parte del ser, ¿no? Porque muchos han perdido sus parientes, amistades, familiares. Tocar esa parte también, ¿no?, emocional de los estudiantes. Y así. Entonces, como dice Gloria también, la tecnología está, la información está. Es como la mesa tendida. Entonces nosotros, ¿qué nos toca a nosotros? Es escudriñar, investigar, ¿no? Entonces todo eso va a pasar si el colega, profesor, docente se apasiona. Yo lo veo así. Muy bien. ¿El nombre suyo cuál es? Tomasina Blanco. Tomasina. Muy bien, Tomasina. Óigame, Tomasina, más adelante retomamos esto que usted dice. Me parece que usted ha tocado un punto aquí muy importante con esto que usted le llamó pasión. Muy bien, muy bien. Bueno, otro colega.
Buenas noches. Buenas noches. Yo agregaría a lo que han dicho mis compañeros. El nombre suyo, colega, ¿cuál es? Oscar. Oscar, Oscar adelante, Oscar. Lola. Yo lo que podría agregar es el tema de el docente hoy en día tiene que ser muy empático con los alumnos, conocer la realidad, ¿no? De la vivencia de ellos. Es algo que no se da. Y eso también nos lleva a otro punto de romper paradigmas, ¿no? En la enseñanza. Ser innovador, ser creativos también como docente y motivar a los alumnos a que ellos igual puedan ir ejerciendo, ¿no? Eso interno de ser innovador, de ser creativo, de buscar la manera de que ellos vayan aprendiendo prácticas reales, ¿no? Entonces creo que eso vendría a ser una parte en el rol del profesor, del docente hoy en día, ¿no? Es un Sí. desafío, ¿no? Como veíamos desde el primer módulo, es un desafío tanto para el profesor y para también motivar a sus alumnos. Eso yo podría agregar. Sí. De acuerdo Hola, también, de acuerdo con Oscar. Muy bien. buenas noches. Gracias, Oscar. Buenas noches. Marco le habla, Marco Lazarte. Marco, Bueno, adelante. Vamos, lo bueno, escuchamos todo. en este nuevo contexto, el rol del docente ha cambiado a lo que era antes, ¿no? Ahora justamente el docente ahora es un acompañante, es un guía para que el estudiante logre su objetivo, ¿ya? Por ello no tiene que ser una persona que sea dictadora, ¿no? No que dé clase magistral, solo que induzca o motiva al estudiante a mantenerse en el camino de estudiar, ¿no? En eso tiene que ser el docente, tiene que ser persuasivo al momento de una clase, tratar de llamar la atención del estudiante, ¿sí? Saber manejar el tono la tonalidad de voz, una comunicación efectiva, debe ser el docente. Tenemos que amar amar lo que hacemos, lo que enseñamos. ¿Por qué? Porque eso transmitimos a los alumnos también. Es importante justamente que estas competencias del docente del siglo XXI seamos conscientes que ha cambiado. Nuestros alumnos actualmente buscan más de lo que le podemos dar. Y nosotros tan solo tenemos que acompañarlos y solamente dar la clase que nos gusta y conquistarlos a ellos, ¿no? Porque en realidad es un trabajo que si te gusta, te encanta, ellos se dan cuenta, porque los alumnos son bien inteligentes, se dan cuenta. Inclusive saben más que uno, o pueden acceder a la información más que uno. Y para ello tenemos que tener estrategias, habilidades que también sepamos mantener nuestro lugar de docente, pero también los alumnos siguen aprendiendo cada vez más, sepamos poner la semillita de la duda para que ellos indaguen, busquen. Eso de mi parte, ¿no? Ajá, muy bien. Sí, gracias, Marco. ¿Qué otro colega comparte su visión sobre esto? Buenas noches, Buenas noches. soy el profesor Álvaro Vergara Pérez y Álvaro, adelante. mi perspectiva de mí siempre es iniciar con la vocación que tiene el docente, ¿no? Al iniciar una clase, porque ahí es donde el profesor demuestra todas sus habilidades y capacidades y empezar siempre con la motivación para así que los alumnos ya se sientan ya atraídos hacia la materia o a la especialidad que uno esté dictando. También cabe resaltar que el profesor siempre tiene que ir buscando las debilidades y fortalezas de todos los estudiantes para poder ahí agruparlos y así saber con qué tipo de estudiantes vamos a trabajar y en qué tipo de realidades junto con los estudiantes. ¿Algo más, Álvaro? Sí, ese sería. Ya, perfecto. Gracias. Muy bien. Fíjense que cada uno de ustedes, yo estoy escuchando y estoy anotando, porque cada uno de ustedes ha aportado elementos de interés que voy en su momento a subrayar y
a sistematizar. Bien, adelante. ¿Qué otro colega participa? Buenas noches. Buenas Mi nombre noches. es Arela. Y bueno, de acuerdo con los compañeros que me antecedían, también pienso que otro de los roles es de siempre estar en constante crecimiento profesional y humano, y que sea, y esto que lo vaya realizando en su rol de investigador, ¿no? Y que esta misma inquietud de investigar sea contagiosa para sus alumnos, para poder enfrentar los problemas que van surgiendo, si es en el caso de educación superior, en los problemas de la educación superior, y si son en las escuelas con los niños o con los adolescentes, sería también respondiendo a las necesidades que se van presentando en su entorno, ¿no? Me parece esa. Después también se decía que si bien va a ser ya no el conocimiento está a disposición de todos y se lo puede encontrar a través de los diferentes medios tecnológicos, el internet, ¿no? Él tiene que saber seleccionar esos contenidos para poder desarrollar en sus estudiantes también criterios. Y otro aspecto que considero importante es que sea integrador de estos procesos del saber hacer y del saber ser, ¿no? O convivir. Ajá. Uh-huh. Sí. Sí. Bueno, Adela, gracias. Muchas gracias. ¿A quién escuchamos ahora? ¿A quién escuchamos ahora? ¿Quién interviene? No hemos escuchado todavía a María Eugenia. Buenas noches, profe. Yo estoy con un poquito de problema con el audio, no he podido escuchar muy bien lo que... Ah, qué pena, qué pena. Que los compañeros... Lo que yo más o menos había hecho en relación al rol del docente era promover que los estudiantes sean activos y no pasivos a través de actividades de enseñanza y aprendizaje. Transmitir mejor la información y dar más espacio al desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Esto obviamente a través de espacios de capacitación y formación constante de cada uno de los docentes. Esta capacitación tiene que ser en metodologías activas y estar, ¿no es cierto?, en la vanguardia de lo que es la educación actual. También el rol del profesor es motivar a los estudiantes, que se sientan con el apoyo adecuado y que las actividades que les sean planteadas sean coherentes y se ajusten al nivel de los resultados del aprendizaje esperado. Permitir que los estudiantes expliquen y se impliquen en un proceso de pensamiento de orden superior, dejando atrás las enseñanzas tradicionales y consolidando el aprendizaje del alumno. Se debe enseñar a los estudiantes a pensar de forma crítica y relacionar y argumentar. Esto con el objetivo de también incentivar la creatividad y la innovación de los estudiantes, estimulando ese aprendizaje significativo y el aprender de por sí de los alumnos. Esto significa dejar las enseñanzas tradicionales en las que hemos venido estando para dar paso
ya actuales a través no solamente del aula, ¿no? Sino también aplicando las nuevas tecnologías que actualmente nos ofrece el mundo actual y la información y las plataformas virtuales que tenemos a disposición de cada uno, tanto de los docentes como de los estudiantes. Algo así, no sé si ya lo han repetido mis compañeros, pero un resumencito más o menos así, profe, doctor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo creo que, como ustedes pueden haber apreciado, han habido coincidencias, y coincidencias que yo creo que son necesarias y creo que nos contribuye, ¿no?, a que nosotros también consolidemos una visión de la responsabilidad o del rol del docente, y que esa visión se adecue a las exigencias contemporáneas en correspondencia con lo que estamos ahora tratando en el curso. Bueno, ratifico mi agradecimiento a la intervención de María Eugenia. ¿Qué nos queda? ¿Qué colegas nos quedan por intervenir? Buenas noches. Mi Buenas nombre noches. es Carla Basualto. ¿Cómo? Sí, Carla Basualto. Ah, ya, perfecto. Coincido en todo lo que los compañeros han mencionado respecto al rol, ¿no?, del docente. Prácticamente es más que todo ayudar a contribuir los conocimientos para que sean significativos y concretos, ¿no? Esto va a ayudar al estudiante a desarrollar una manera más específica en cuanto a sus habilidades cognitivas e intelectuales, ¿no? Sabemos muy bien que el aprendizaje humano consiste principalmente en adquirir, procesar, comprender y finalmente aplicar el conocimiento que se ha logrado, ¿no? Así, el estudiante llega a asimilar esa información y eso ya va a depender netamente de la capacidad mental que tiene. Ajá. Sí, eso. Ah, perfecto, está bien. Entonces, escuchamos a Carla Andrea. Muy bien, Carla. Bueno, ¿qué otro colega tenemos? ¿Tenemos algún otro colega? Buenas noches, doctor. Buenas Mi nombre noches. es Silvia. Buenas noches, ¿Cómo? compañero. Mi nombre es Silvia. Silvia, muy bien, Silvia. Adelante. Según lo que yo investigué, las funciones de los docentes hoy en día sería preparar primero las clases, planificar los cursos, luego buscar y preparar materiales para los alumnos, así para que puedan aprovechar, ¿no? Luego tenemos que motivar también a los estudiantes, también centrarnos en el estudiante, porque tenemos, considerando la diversidad que ellos tienen, ¿no? Luego tenemos también que ofrecer tutorías, o sea, hacer un seguimiento del aprendizaje del estudiante individualmente y ayudar a los estudiantes a seleccionar la actividad de formación. Aparte de eso, sobre las competencias, las competencias necesarias de un docente tendría que ser más o menos el conocimiento de la materia, tener competencias pedagógicas, o sea, las habilidades didácticas, tutoría, técnicas de investigación, conocimientos psicológicos y sociales, ¿no? Habilidades también de instrumentales y conocimientos nuevos de lenguajes. También tenemos características personales como una competencia. No todas las personas sirven para la docencia, ya que además de las competencias anteriores son necesarias madurez y seguridad, autoestima y equilibrio emocional y empatía. Entonces, más o menos eso es un pequeño resumen de lo que yo investigué. Lo que usted trabajó. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, Silvia, muchas gracias. De acuerdo también con usted y
reconocemos el valor de lo que ha aportado. Muy bien. Algo que se nos quede, bueno, y por supuesto algún otro colega que quiera intervenir. Ya no nos deben quedar, muchos por intervenir. No, doctor, pero tal ¿Sí? vez algo también que añadir es que creo que es algo un poco complicado, sin embargo, que el docente debe ir identificando, no sé si está bien dicha la palabra, invariantes funcionales para poder ir desarrollando en las clases, ¿no? Contenidos que no varíen, habilidades que siempre estén presentes que puedan ayudar al estudiante durante toda su vida, ¿no? Entonces yo creo que esos aspectos es el que el docente tiene que empezar a identificar y a definir, pero de acuerdo a las características del grupo, de la edad, del contexto en donde se encuentra el estudiante. Ajá. Conocimiento de los estudiantes, vamos a llamarle a eso. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo creo que ese aporte es importante porque, insisto, también vamos a subrayarlo más adelante. ¿Alguna otra cosa, colega? Bueno, podemos entonces pasar a la lámina siguiente. Yo les he preparado en la lámina siguiente un resumen. Vamos a decir que es un resumen, que es una sistematización de esto que ustedes han venido diciendo. Yo agradezco mucho todas las intervenciones que hicieron los colegas. En cada una de las intervenciones hay elementos de valor, elementos que nos ilustran y elementos que, viéndolo de una manera integral, contribuyen, por supuesto, muchísimo a sistematizar, a integrar, a aclarar y tener nosotros una definición en realidad de cuál es el rol del profesor en la humanidad. En primer lugar, yo quiero que ustedes reflexionaran sobre esto, porque mucha literatura que se escribe, mucha información que se publica, a mí me da la impresión en algunas ocasiones que hay menos que se emplean de una manera simple y no probablemente argumento, o por lo menos con la argumentación que opera en la utilización de un determinado término. Y he escuchado en eventos, en casos académicos donde hemos compartido, que se manejan términos, por ejemplo, que si el docente es un facilitador, que si el docente es un mediador. Y a mí me da la impresión de que no existe una total claridad de cuál es el significado, de cuál es el verdadero sentido de cuando le llamamos facilitador, cuando le llamamos mediador el docente. Creo que este tipo de cosas tenemos que tener una definición clara, tenemos que tener una posición teórica bien clara, porque si no tenemos una posición teórica bien clara, nuestro desempeño profesional en el orden práctico puede ver en un momento determinado comprometido, porque no estamos partiendo de una, vamos a decir, de una plataforma que desde el punto de vista de la filosofía de la educación, de propia pedagogía, de psicología de la educación, nos oriente para nuestra actuación práctica. Yo creo, o sea, en primer lugar, comparto, en primer lugar, Gloria fue una de las personas que utilizó explícitamente el término guía. Otros colegas lo señalaron después, Marco también señaló después la palabra guía, o sea, ¿qué significa ser un guía? Creo que tenemos que estar claro de qué es guía. Luego, después, lo de mediador o de facilitador. Tenemos que tener claro de cuando decimos guía, qué cosa es. ¿Qué vale el guía? ¿Quién es el profesor que está en condición de fungir como guía, de tener un rol claro y determinante como guía? Puede ser cualquier docente con algún nivel de preparación, puede ser siempre ese guía que anhelamos tener en nuestras aulas y que conduzca a un proceso con el máximo de efectividad, de activación, de conocimiento de los estudiantes, del dominio del contenido.
Decía que el docente debe ser ante todo un mediador entre el estudiante y la cultura, entre el estudiante y el ambiente. O sea, cuando hablamos de mediador, esa mediación implica la facilitación del acceso a la información, a la experiencia, al conocimiento, a la cultura, a los valores, a las normas de comportamiento, a todo un conjunto de cosas que el docente tiene que estar siempre en disposición de facilitar, propiciar el encuentro con lo más relevante de la cultura. O sea, el docente tiene que ser una especie de mediador entre lo que requiere el estudiante aprender y lo más relevante, hacer que un resumen de lo más importante de la cultura atesorada por la humanidad en cada uno de los ámbitos de formación y que está relacionado con las disciplinas que le corresponde enseñar. Nosotros no podemos nunca pretender que se va a enseñar todo, porque el volumen de información y de conocimiento que se está acumulando se está ocurriendo a una velocidad vertiginosa y es tanta que no es posible, no es humanamente posible poder dominarlo todo. Pero lo más, me refiero a lo más relevante, a los puntos más trascendentes de la información, de la cultura, del conocimiento. El docente debe conducir al estudiante y debe facilitar al estudiante su encuentro y que ese encuentro sea un encuentro agradable, un encuentro edificante para el estudiante en ese orden. Y bueno, por supuesto, con el ambiente me refiero a todo lo que circunda, a toda la realidad que contextualiza el proceso de aprendizaje y el proceso de desarrollo de cada uno de los seres humanos. Ese contexto bien puede ser el ámbito familiar, bien puede ser también estar circunscrito a los ambientes universitarios, a los ambientes escolares y a la propia comunidad en la que vive, se desenvuelve y se desempeña cada uno de nuestros estudiantes. O sea que en ese sentido yo subrayo el término de la mediación. ¿Qué media? Bueno, o sea, usted media en relaciones, en conocimientos, en experiencia. ¿Qué tipo de conocimiento, qué tipo de relación y qué tipo de experiencia? Aquellas que sean de las más trascendentes, de las más significativas y que le permitan tener una actuación viva, una formación que les prepare para vivir con desahogo y diría también con honradez el momento histórico en que les toca vivir a cada uno y que sean capaces también de, mediante su actuación, de enriquecer la cultura, preservar el medio ambiente, todas estas cosas que a veces vivimos en los programas, pero que se quedan en la escrita y no llega a convertirse en actos, no llega a convertirse en verdaderos elementos activos y que son parte de esta conducta y de estos comportamientos. Yo creo que por ahí anda la idea de que el docente es un mediador y subrayo ese sentido. Creo que otro elemento en que aquí todos reconocieron, me parece también importante que esto se subraye, hay otros elementos que vamos a señalar más adelante, pero el docente debe transmitir y debe dominar conocimientos pertinentes, conocimientos actualizados y que estén por sobre todas las cosas relacionados de manera directa con el ámbito de vida de cada uno de nuestros estudiantes. A nuestros estudiantes les resulta, por supuesto, mucho más significativo y familiar cuando los conocimientos de los que nosotros hablamos están relacionados directamente con su ser, con su modo de ser, con el ámbito en que se desenvuelven. Y esos temas van a ser, por supuesto, mucho más cercanos, más familiares, más directos, en la medida en que más se les vincule a su realidad de vida, a su historia de vida personal. Utilizamos también el término de pertinente cuando esta pertinencia, yo lo entiendo como aquellos elementos que van a responder a demandas directas de la actuación de un ser humano. Si lo que nosotros enseñamos a la escuela no tiene que ver con lo que él aspira, con las expectativas que tiene el estudiante de ese encuentro con el conocimiento, de esa formación, ya esto no es pertinente, no es de realidad. De hecho, si el estudiante tiene situada una determinada expectativa, tiene
formulada una demanda y nosotros no nos acercamos, no cubrimos esa expectativa y esa demanda, entonces no estamos ofreciendo una formación que se destaque por su pertinencia y por su calidad. Y por último, yo subrayo en este orden que tomando en cuenta todas estas cosas de las que hemos estado hablando ahora, a mí me llamó la atención de que ustedes hablaron de que ya el rol del docente se transformó. Yo fuera un poco más conservador, y no los critico en el modo en que ustedes están señalando y están defendiendo sus posiciones. Pero yo fuera un poco más conservador porque si el rol del docente se hubiera transformado de esta manera tan drástica, yo creo que tuvieron mejores adquisiciones, tuvieron mejores aprendizajes en nuestras escuelas de nivel elemental, medio y medio superior, así como en las universidades. Todavía nosotros tenemos muchos docentes que desempeñan un rol de docente centrista, o sea, que se centran en una clase, en aquel paradigma del catedrático, que era el hombre que sabía, que había que tomarle al dictado una conferencia magistral. Y bueno, eso ha venido cambiando. Lo que pasa es que el ser humano no cambia de la misma manera en que cambia, o con la misma fluidez y con de la manera tan tajante en que cambia la vida. Nosotros no nos adaptamos con tanta facilidad y somos resistentes y a veces vamos un poco a la saga. Yo creo que hay que insistir mucho para que realmente podamos lograr en la práctica lo que ustedes han señalado. Eso hoy nadie, por supuesto, duda de ello, y así aparece registrado en la literatura que usted consulte y que usted tiene a mano. Pero de la realidad de esa lectura y de esa teoría a lo que sucede en la práctica, a mi modo de ver, todavía hay un trecho, y ahí está el desempeño nuestro y lo que se espera de nosotros en cada uno de nuestros espacios de actuación. Yo tengo aquí ante mí un texto pequeñito que tiene 3 cuartillas y bueno, está en letra grande. Yo lo puse en letra grande aquí para poderlo leer de lejos. Pero es un texto que yo se lo he leído muchas veces a mis estudiantes, o sea, en cursos anteriores. Lo he compartido porque me resulta muy ilustrativo para entender, para poder explicar esto que estamos hablando ahora. O sea, y podamos tener la idea de la altísima responsabilidad que tiene el docente en la contemporaneidad. O sea, el rol del docente ha cambiado, es cierto, tiene cambiado y esa es la demanda que tenemos. Es ahora mucho más complejo. El hecho de decir facilitador, el hecho de que nosotros digamos mediador, sí, estamos hablando de que tiene menos protagonismo, pero el hecho de que tenga menos protagonismo el docente en ese deber ser, no quiere decir que sea ni más sencilla ni más fácil la labor. Yo pienso que por el contrario, la labor del docente tiene una complejidad hoy muchísimo mayor que hace 1 o 2 décadas atrás, y su responsabilidad es más grande, mucho más alta, mucho más relevante, en el sentido de que tiene que integrar y tiene que desempeñarse mediante un conjunto de competencias y de habilidades profesionales que, si alguna de ellas falla, el resultado final de su labor formativa se va a demeritar, no va a tener el alcance, no va a tener el resultado y el final deseado. O sea que, insisto, para mí la responsabilidad del docente va en aumento, es mayor, es mucho mayor. Y esto, por supuesto, contrasta con las políticas educativas de muchas naciones de América Latina, en donde el docente gana poco, donde el docente no tiene incentivo, donde el docente no es estimulado, donde el docente se ve como no es de los perfiles profesionales más atractivos para la juventud cuando llega al momento de la elección de la carrera en el nivel universitario. Entonces, es un sistema contextual de influencia que se entremezclan y hacen que la labor del docente no tenga ese reconocimiento público y esa significación social. Bueno, el texto que les quería compartir tiene un título muy significativo y bueno, fue escrito por el eminente intelectual Humberto Eco. Bueno, ya
desaparecido Humberto Eco. Y el texto se llama ¿De qué sirve el profesor? Ya les reitero, es muy corto y les voy a hacer la lectura. Voy a compartir con ustedes la lectura. Decía Humberto Eco: en el alud de artículos sobre el matonismo en la escuela, he leído un episodio que dentro de la esfera de la violencia no definiría precisamente al máximo de la impertinencia, pero que se trata, sin embargo, de una impertinencia significativa. Relataba que un estudiante, para provocar a un profesor, le había dicho: disculpe, profesor, pero en la época de internet, ¿usted para qué sirve? El estudiante decía una verdad a medias, que entre otros los mismos profesores dicen desde hace por lo menos 20 años. Este artículo lo escribió Humberto Eco en el 2010. Y que antes la escuela debía transmitir, por cierto, formación, pero sobre todo nociones desde las tablas en la primaria, cuál era la capital de Madagascar en la escuela media, hasta los hechos de la guerra de los 30 años en la secundaria. Con la aparición, no digo de internet, sino de la televisión e incluso la radio, y hasta con la del cine, gran parte de estas nociones empezaron a ser absorbidas por los niños en la esfera de la vida extraescolar. De pequeño mi padre no sabía que Hiroshima quedaba en Japón, que existía Guadalcanal. Tenía una idea imprecisa de Dresde y solo sabía de la India lo que había leído en un libro de Salgari. Yo, que soy de la época de la guerra, o sea, está contando Humberto Eco, aprendí esas cosas de la radio y las noticias cotidianas, mientras que mis hijos han visto la televisión, en la televisión, los fiordos noruegos, el desierto de Gobi, cómo las abejas polinizan las flores, cómo era un tiranosaurio rex, y finalmente un niño de hoy lo sabe todo sobre los zonos, sobre los koalas, sobre Irak y sobre Afganistán. Tal vez un niño de hoy no sepa cómo son exactamente las células madre, pero han oído hablar de ellas. Mientras que en mi época de eso no hablaba ni siquiera la profesora de ciencias naturales. Entonces, ¿de qué sirven hoy los profesores? He dicho que el estudiante dijo una verdad a media, porque ante todo un docente, además de informar, debe formar. Lo que hace que una clase, presten atención en esto, lo que hace que una clase sea una buena clase no es que se transmitan datos y datos, sino que se establezca un diálogo constante, una confrontación de opiniones, una discusión sobre lo que se aprende en la escuela y lo que viene de afuera. Es cierto que lo que ocurre en Irak lo dice la televisión, pero ¿por qué algo ocurre siempre ahí? Desde la época de la civilización mesopotámica y no en Groenlandia, es algo que solo lo puede decir la escuela. Y si alguien objetase que a veces también hay personas autorizadas en Porta a Porta, o sea, esto era un programa televisivo italiano de análisis de temas de actualidad, es la escuela quien debe discutir el porta a porta. Los medios de difusión masivos informan sobre muchas cosas y también transmiten valores, pero la escuela, escuchen esto, colegas, la escuela debe saber discutir la manera en la que los transmiten y evaluar el tono y la fuerza de argumentación de lo que aparece en diarios, revistas y en la televisión. Y además hace falta verificar la información que transmiten los medios. Por ejemplo, ¿quién sino un docente puede corregir la pronunciación errónea del inglés que cada uno cree haber aprendido en la televisión? Pero el estudiante no le estaba diciendo al profesor que ya no lo necesitaba porque ahora existía la radio y la televisión, y para decirle dónde está Tombuctú o lo que se discute sobre la fusión fría. Es decir, no le estaba diciendo que su rol era cuestionado por discursos aislados que circulan de manera casual y desordenado cada día en diversos medios. Que sepamos mucho sobre Irak y poco sobre Siria depende de la buena o mala voluntad de Bush.
El estudiante, bueno, esto se escribió en aquella época que este señor era presidente de los Estados Unidos. El estudiante estaba diciendo que hoy existe Internet, la gran madre de todas las enciclopedias, donde se puede encontrar Siria, la fusión fría, la guerra de los 30 años y la discusión infinita sobre el más alto de los números impares. Le estaba diciendo que la información que Internet pone a su disposición es inmensamente más amplia e incluso más profunda que aquella de la que dispone el profesor. Y omitía un punto importante, que Internet le dice casi todo, salvo cómo buscar, cómo filtrar, cómo seleccionar, aceptar o rechazar toda esa información. Almacenar nueva información cuando se tiene buena memoria es algo de lo que todo el mundo es capaz. Pero decidir qué es lo que vale la pena recordar y qué no es un arte, y qué no, eso es un arte sutil. Esa es la diferencia entre los que han cursado estudios regularmente, aunque sea mal, y los autodidactas, aunque sean geniales. El problema dramático es que, por cierto, a veces ni siquiera el profesor sabe enseñar el arte de la selección. Al menos no en cada capítulo del saber, pero por lo menos sabe que debería saber. Y si no sabe dar las instrucciones precisas de cómo seleccionar, por lo menos puede ofrecerse como ejemplo, mostrando a alguien que se esfuerza por comparar y juzgar cada vez todo aquello que Internet pone a su disposición. Y también puede poner cotidianamente en escena el intento de reorganizar sistemáticamente lo que Internet le transmite en orden alfabético, diciendo que existe Tamerlán y monocotiledonias, pero no la relación sistemática entre estas dos nociones. El sentido de esa relación solo puede ofrecerlo la escuela, y si no sabe cómo, tendrá que equiparse para hacerlo. Esta colega quise leerla porque me parece muy ilustrativa y muy significativa. Creo, tuve una imprecisión. El artículo lo escribió Humberto Eco y se publicó en La Nación, en Buenos Aires, en el año 2007. O sea, yo le dije en el día y fue en el 2007. Pues bueno, quedó reinando la preocupación porque Bush no era presidente de Estados Unidos en el 2010, era Obama. Entonces fue en el 2007 donde se publicó este artículo y me parece muy bien atraerlo a colación de esto de lo que estábamos hablando, porque Humberto Eco define el rol del docente sin decir que está hablando del rol del docente. Y estos elementos, colegas, de lo que estamos hablando aquí y de los que refiere Humberto Eco, son esencialmente importantes y son decisivos. Al docente le toca enseñar a seleccionar, le toca enseñar la forma en que se lleva a cabo el pensamiento crítico, la incentivación de un conjunto de elementos que todo solo lo puede ser un ser humano y que ese ser humano esté bien preparado. Yo siempre insisto también con mis estudiantes en decirles y en subrayarles que la educación es una relación social especial que contraen los hombres en el desarrollo de la vida, en lo que se asimila a la experiencia histórico-social y se le adjudica sentido y significado a lo que se le aprende. Entonces, este es otro elemento importante, el hecho de que el docente pueda acentuar, pueda resignificar los conocimientos, las experiencias y que sean individualmente significativos para los estudiantes, no lo puede hacer ninguna tecnología. O lo puede hacer un elemento humano que sea el mediador entre lo que se aprende y los estudiantes, entre la cultura y entre los seres humanos que deben hacer de esa cultura un resumen que les va a permitir actuar con independencia en la vida, en el mundo. Yo, para terminar esta primera parte, tengo por aquí algo que también me gustaría compartir con ustedes y esto me parece muy, muy necesario, o sea, para tener esta visión.
Yo tengo aquí un libro que lo he estado reviviendo últimamente. Siempre fue para mí una de las figuras más interesantes de la historia de la educación cubana, Enrique José Varona. De hecho, bueno, estudié en la Universidad de Ciencias Pedagógicas que lleva ese nombre en Ciudad de La Habana, y siempre la obra de Varona me pareció algo muy importante para la ciencia psicológica, para la pedagogía, para la filosofía de educación. En fin, es un compendio de interés la obra de Varona integralmente para las ciencias de la educación. Y vuelvo a insistir ante ustedes en esta idea, donde Varona resaltaba cuál era el docente, el rol del docente en el año 1900, colegas, 1900. O sea, estaba naciendo el siglo XX y Varona tuvo a su cargo la escritura de una reforma, el pensamiento, la concepción de una reforma en la enseñanza media y superior en Cuba, o sea, en la universidad concretamente. Y en la universidad Varona definió, o sea, que el rol del docente debía ser, y les leo un párrafo de lo que escribió Varona ahí. Decía Varona que los docentes debían ser hombres dedicados a enseñar cómo se aprende. De hecho, ustedes ya me habían señalado esto por aquí, pero para mí la significación que tiene esto, la magia que tiene Varona planteó esto hace 120 años, y nosotros hemos estado yendo por otro camino y hemos estado desoyendo esta luz que se proyectó y llega a nosotros, hasta nosotros hoy, con un sabor de elementos incumplidos todavía, porque no lo vemos. Los hombres dedicados a enseñar cómo se aprende, cómo se insulte, cómo se investiga, hombres que provoquen y ayuden el trabajo de estudiantes, no hombres que den recetas y fórmulas al que quiera aprender en el menor tiempo la menor cantidad de ciencia, con tal de que ésta sea aparatosa. Hoy un colegio, un instituto, una universidad deben ser talleres donde se trabajan o teatros, donde se declara. Ya habíamos hecho referencia a esta idea cuando estábamos hablando de lo que debía cambiar en las universidades. Y más adelante decía, el maestro debe saber estudiar para que sepa enseñar a estudiar. Aquí está el germen de todo el problema de la pedagogía. Yo creo que estos dos puntos que hemos puesto, o sea, lo que señalaba en Humberto Eco y esto que señala Varona, son, a mi modo de ver, puntos nodales en que nos señalan y nos refuerzan, sin ningún lugar a duda, estimados colegas, la postura del docente contemporáneo, y sobre esa postura del docente contemporáneo que nosotros podamos aquilatar con toda corrección, con toda claridad, el rol, la significación y la altísima responsabilidad, porque para esto, para hacer esto, para enseñar a estudiar, para enseñar a investigar, para enseñar a trabajar, hay que estar muy preparado. Y hay que tener todo un conjunto de competencias. Y hay que tener un conjunto de habilidades profesionales. Y esas habilidades profesionales tienen que estar perfectamente adquiridas e incorporadas en el modo de actuación del profesor. No es nada ni superficial y mucho menos que sea fortuito, que sea espontáneo su adquisición. Entonces, en la lámina siguiente les comparto, o les he estado compartiendo en un pensamiento de un educador contemporáneo francés, Philippe Mirieu, donde dice que es responsabilidad del educador hacer emerger el deseo de aprender. Es el educador quien debe crear situaciones que favorezcan la emergencia de este deseo. Y colegas, pregúntense ustedes cómo nosotros podemos hacer esto sin o con profesores que no tengan la preparación correcta, que no tengan vamos a decir que los recursos cognitivos, los recursos actitudinales. Aquí una colega habló de un tema, la colega Tomasina mencionó el tema de la pasión. A mí se me antoja de que una persona con preparación, pero sin una dosis de pasión en el orden de su comportamiento, de su desempeño profesional,
Esto no lo puede hacer correctamente. Por otra parte, Álvaro planteó, dijo la vocación. Bueno, creo que también para este tipo de cosas hace falta vocación. El trabajo que se base, o el desempeño profesional que se base en las relaciones humanas, a mi modo de ver, requiere de un desempeño particular, especial, de cualidades humanas especiales, de inteligencias emocionales especiales, para que pueda tener la empatía, la asertividad necesaria de la que hemos estado hablando, de la que todos ustedes han reconocido que es importante, pero nosotros podemos reconocer que es importante y después no las tenemos, o sea, no las tendríamos incorporadas en nuestro desempeño, y eso sería una falla, ¿no? Y un elemento que ya nos pone o nos compromete el proceso de una manera clara. Entonces, bueno, este era este primer elemento, esta primera mirada que quería compartir con ustedes, y que esta primera mirada nos sirviera de plataforma para poder seguir avanzando y poder entonces hablar y compartir con ustedes las ideas más significativas en correspondencia con o relacionados con las competencias necesarias para el buen desempeño del docente. La lámina siguiente, en la lámina siguiente, ya compartimos aquí una visión acerca de qué son las competencias. Y les doy una recomendación, colegas, en este orden. Siempre que hagamos trabajo académico, siempre que tengamos actividad de formación, tenemos que tener una cosa clara. A mi modo de ver, yo siempre, o sea, soy de los convencidos en ese sentido. Tengamos siempre los conceptos claros. O sea, es un elemento de la nociología, dicho de otra manera, de la epistemología, pero hay que tener los conceptos claros. ¿De qué estamos hablando? Hace un momento hicimos un particular para analizar qué significaba la mediación, qué significaba la facilitación y cuál era la responsabilidad del docente. Si nosotros no profundizamos en qué es la mediación, qué significa en el contexto, qué propicia, cómo, a qué aspiramos, nos quedamos con una verdad media en este sentido. Hoy, en muchos lugares, en muchos países, en muchos sistemas educativos, sus discursos oficiales, en esos discursos oficiales se reconoce que se hace formación, la formación es por competencia. Tenemos claro todo en a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de las competencias. Bueno, entonces, yo comparto con ustedes una primera visión para conducirnos en esta parte. Competencia, vamos a decir que es la integración armónica de comportamientos sociales, cognitivos, afectivos y volitivos. O sea, vamos a partir de que entender de que el ser competente implica el tener conocimientos sobre un tema, en poder aplicar, poder obtener incorporado esos conocimientos a nuestro desempeño, a nuestro modo de actuación, con naturalidad, con desenfado, con fluidez, llevar a cabo eso, o sea, para aplicar esos conocimientos. Pero tener también, o sea, llevar esto a cabo en medio de un sistema de relaciones interpersonales y que eso lo hagamos de manera significativa, con satisfacción, con seguridad, con la asertividad necesaria. Ahora, esto requiere de un segundo elemento que nos parece también importante que subrayemos. La competencia lleva implícito, a mi modo de ver también, una idea de hacer las cosas bien. O sea, de que usted se desempeñe en un determinado campo, en este orden, estamos hablando de campo o de rol profesional del docente, usted debe tener éxito en su actividad como docente. Entonces, en la idea de la competencia, insisto, colega, nunca nos puede faltar en que esté integrado, esté entretejido en la percepción o en la actuación que tenga el docente, los elementos cognitivos, los elementos
afectivos, motivacionales, los elementos relacionales y por supuesto también la idea de hacer las cosas con efectividad, hacerlas con sentido práctico y con utilidad. Y que nos quede bien, insisto en eso. Y entonces esto implica que esta competencia la tenemos que demostrar o se va a ver puesta de manifiesto en la concepción de esa actividad docente, en la práctica que tengamos, en el curso en que se desarrolle o en cómo se desarrolla la actividad docente y en la forma en que se desarrolla el control y la evaluación de la misma. O sea, el control sistemático, la valoración sistemática que se hace de todo el aprovechamiento y todo el rendimiento que vamos a tener los docentes de nuestra actividad. Entonces, yo les propongo hacer una parada, o sea, detenernos acá en los minutos que nos restan, exploraríamos sobre y estaríamos tratando sobre las competencias para el buen desempeño del docente. Yo les traigo 9, vamos a hablar sobre 9, hice una sistematización, yo les presento 9 a ustedes, que en definitiva se dirige sobre lo que ustedes muy atinadamente y de una manera muy correcta hemos compartido entre todos, y yo creo que ya tenemos, podemos decir que una comunidad de entendimiento en el tema. Y sobre eso, colegas, vamos a estar hablando en la segunda parte